Buenas a todos gente de YouTube, hoy les traigo mi top 5 personajes de Touhou con el pasado más trágico. Antes de empezar, quiero mandarle grandes saludos y agradecer a Remilia Scarlett por la idea de este video. Aviso de que este top lo he hecho desde mi punto de vista y analizando varios datos de la wiki de Touhou, por lo que si me equivoco en algo o crees que hay un personaje que se merece aparecer, déjamelo en los comentarios y yo encantado los revisaré. Ahora sí, vamos con el video. Puesto número 5. En la quinta posición pongo a Byakure Nijiri. Una monja que trabaja junto a su hermano Myoure Nijiri, sin embargo cuando su hermano murió, esta empezó a sentir miedo de que podía morir en algún momento, por lo que trató de investigar alguna manera para poder mantener su juventud. Al final pudo lograr una manera de conseguirlo, pero era magia oscura proveniente de los Youkai. Por lo que acabó volviéndose una magician, siendo completamente rechazada por los humanos. Ella aún así, seguiría su camino de prosperidad con los Youkai, protegiéndolos para su propio beneficio, pero luego de darse cuenta de que los Youkai serían un peligro en el mundo exterior, consideró que lo mejor que podía hacer era ayudarlos en todo lo que ella pudiera. En su gran camino, ayudó a varios Youkais que son los que conocemos en Touhou 12. Para su desgracia, los humanos se enteraron de todos sus actos, por lo que fue condenada y sellada en el Makai. Tiempo después, todos aquellos Youkais a los que alguna vez había ayudado, trataron de liberarla, lo cual lograron con éxito. Después del incidente del Touhou 12 decidió construir el templo que conocemos como Templo Myouren en la vida humana. Este es un pasado que considero que es trágico por todas las dificultades que tiene Byakuren para lograr su objetivo de igualdad entre humanos y youkais, ya que estos siempre estarán en conflictos. También por la muerte de su hermano que fue el punto de inicio. Por todo esto, pongo el pasado de Byakuren en el puesto número 5. Puesto número 4. En la cuarta posición está Flandre Scarlett. Una vampira con una personalidad muy amable e inestable con extremo poder destructivo que vive en la Scarlet Devil Mansion. Se desconoce su verdadero lugar de origen, ya que tanto ella como su hermana llegaron a Gensokyo junto a la mansión, pero no se saben más datos de su verdadero lugar de origen en el mundo exterior. Dicho esto, está en la cuarta posición debido a que estuvo 495 años, viviendo en una habitación sola sin prácticamente nada de compañía. Es algo que yo considero que es bastante trágico. Pensad que la única compañía que tiene son sus muñecos y las pocas visitas que le hace Sakuya y Zaio y para entregarle el desayuno, merienda y cena. Así que por estas razones yo considero que se lleva el puesto número 4. Puesto número 3. En la tercera posición pongo a Yuyuko Saigyoji con uno de los pasados más trágicos. Todo empieza hace muchos años, cuando Yuyuko era una humana normal con una habilidad única, manipular almas. La cual fue evolucionando y volviéndose muy omnipotente, hasta el punto en el que era capaz de matar a cualquier ser vivo. Al ver que su habilidad era demasiado peligrosa, decidió suicidarse ya que no soportaba vivir con tal poder. El lugar de su muerte era un árbol llamado Saigyo Ayakashi. Un lugar donde un famoso escritor decidió poner su sombra para morir ahí. Volviéndose un lugar donde la gente solía morir. Hasta que un buen día el árbol se convirtió en Youkai. Viendo que el árbol era peligroso por su gran poder, un amigo desconocido de Yuyuko usó su cuerpo para sellar el poder del árbol. Haciendo que el árbol no volviera a resucitar y florecer. Haciendo que Yuyuko se volviera un fantasma que no podía obtener el nirvana y tampoco volver a la vida. Como sabemos, en Touhou 7, a Yuyuko le molestaba que el sellado Saigyo Ayakashi no pudiera florecer, por lo que le pide a Youmu que trate de robar y conseguir la mayor cantidad de primavera posible para hacer que este florezca de nuevo. Luego de ser derrotada y darse cuenta que era su propio cuerpo el que lo estaba sellando, abandonó la idea para seguir continuando con su existencia en el inframundo. Este es considerado por muchos en la comunidad uno de los pasados más trágicos que hay en Touhou, lo cual es totalmente cierto. Aunque en mi caso, hay dos que a mí personalmente se me hacen un poco más trágicos que este. Por lo que lo pongo en el puesto número 3. Puesto número 2. En la segunda posición se encuentra Fujiwara no Mokou.
Una humana inmortal capaz de manipular el fuego y con más de 1300 años de edad, con el objetivo de vengarse constantemente y darle palizas diarias a la princesa de la luna Kaguya Uraisan, la cual también es inmortal. Según su pasado, ella fue una humana normal y corriente hasta que el padre de Mokou quiso casarse con Kaguya, pero para poder lograrlo tuvo que cumplir las 5 peticiones imposibles. El padre de Mokou acabó muriendo por lograr dichas peticiones y eso hizo que Mokou quisiera cobrar venganza. Ella trató de encontrar a Kaguya, pero tenía el rumor de que había vuelto a la luna. Ella determinada trató de seguir buscando hasta que se encontró con el emperador del clan, el cual estaba por tirar un regalo de Kaguya en el volcán del monte Fuji. Ese regalo era el elixir Oural. Cegada por la idea de hacerse inmortal, robó el elixir y se lo acabó bebiendo. Durante 300 años estuvo atacando a todo lo que se cruzaba con ella sin piedad, ya fuera yokai o no, pero tras pasar los años se acabó desinteresando de ello. Después de 900 años se dio cuenta que Kaguya nunca había vuelto a la luna, por lo que se sintió más aliviada sabiendo que ella podría tener su venganza. Siendo sincero, el pasado de Mokou es bastante trágico, aunque ella misma decidió seguir sufriendo en el presente y futuro bebiéndose el elixir Oural. Me ha costado mucho ponerla en esta posición, pero desde mi punto de vista considero que el primer puesto es más trágico. Dicho esto, Mokou se queda con el puesto número 2. Menciones honorables. Quería hacer una mención honorable a Kogasa Tatara. Es una yokai Tsukumogami de tipo Karakasa Obake que vendría siendo un paraguas. Ella fue abandonada por su dueño y con el tiempo se acabó convirtiéndose en un yokai. Tratando de buscar venganza ante los humanos, sorprendiéndolos y asustarlos. Normalmente ella tiene problemas de autoestima, por lo que se lamenta muy fácilmente y tiene cierta depresión cuando no logra su objetivo. Quería darle una mención honorable por su pasado, donde estuvo abandonada y las dificultades que tiene para cumplir su propósito. En la mención honorable también quería poner a Medicine Melancholy. Una muñeca yokai que fue abandonada en la colina sin nombre. Un lugar repleto de flores Suzuran venenosas que le hizo convertirse en yokai y obtener su poder de manipular el veneno. No se sabe mucho de su pasado, ya que este personaje solo aparece en Toujou 9, pero quería darle la mención honorable por el hecho de que vive en un lugar totalmente apartado de la sociedad como es la colina sin nombre y también porque tiene que vivir con la carga de ser temida por su veneno. ¿Acaso eso que huelo es olor de chica? No. Es miasma venenosa. Mira que se lo advertí. Bueno, ahora sí. Vamos con el puesto número 1. Y en la todopoderosa primera posición, se encuentra la grandiosa madre que desde mi punto de vista tiene el pasado más trágico de todos. Y me refiero a ni más ni menos que a la señorita Junko. Ella es un espíritu sagaz capaz de purificar cualquier cosa, con el objetivo de matar a Change y a todo aquel que se ponga en su camino. Esto es debido a que la propia Junko cree firmemente que ella fue la asesina de su hijo. Pero realmente, el verdadero asesino de su hijo fue el esposo de Change, el señor Ouji. Se preguntarán por qué está en el primer puesto, y esto es debido a que perder a un hijo es uno de los sentimientos más trágicos que alguien podría tener. Ya de por sí perder a un padre como en el caso de Mokou es bastante trágico, ahora imagina a un hijo el cual lo es todo para ti, más aún por encima la terrible frustración que uno ha de sentir cuando éste muere. Tan solo con el hecho de que estaba totalmente determinada a exterminar a todos los Lunarians que se interpusieran en su camino, demuestra el cariño que le tenía a su hijo, siendo completamente consumida por el sentimiento de venganza. Dicho esto, es por estas razones por la que yo personalmente pongo a Junko en el puesto número 1. Bueno gente, pues este vendría siendo mi top 5 personajes de Toujou con el pasado más trágico. Espero que les haya gustado y como dije al principio del video, dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios, para luego yo revisarlos. Antes de despedirme quiero agradecerle a Blaze, Axel, por mandar uno de mis vídeos al servidor de Pseudodistant y también agradecerle a Giovanni por hacerme llegar la noticia. Ahora sí gente, me despido y tengan un maravilloso día. Soy Golem y te voy a decir un mensaje. Si
eres nuevo aquí, vente y suscríbete. Y si te gustó el vídeo y quieres apoyar, pues dale un buen me gusta. Si te ha gustado bien y si no, pues también. Eso lo decides tú y tu gran mente. Aún así está bien, te deseo lo mejor y también que vaya con fe.